Y vamos a ir a la historia y la salud y la medicina con un historiador, profesor de historia de la UBA, un amigo, un compañero, un hombre que cumple los 8 minutos de consigna que se le dan. Siempre en 7 cierra la columna. Y en 7 la cierra. Le deja un minuto como para las dudas. Sí, que debe estar viendo el partido de fútbol, pero le pido por favor, profesor Galante, ¿cómo le va? Donato Espacavento le habla aquí de Chequeo General. No lo puse al partido para no... Por favor, Galante, no te hagas el lógico, que me imagino que lo debe tener mudo y mirando el partidito. Va a tirar un gol. Bueno, vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar hoy? De historia y salud. Vamos a hablar de un hombre que se llamaba Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Mirá. Más conocido como Manuel Belgrano, el creador de la bandera, y lo elegí porque estamos en fecha, el 20 de junio... Claro. El Día de la Bandera, en conmemoración de su muerte. Nació también un 3 de junio, así que estamos alrededor de las fechas de ese prócer que es el preferido de nuestra presidenta. Y mío también. Mío, yo tengo Belgrano y Moreno, son los míos. Y sí, coincidimos. Bueno, muy bien. Por eso somos compañeros. Claro. Bueno, entonces, Belgrano, ¿cómo estaba de salud don Belgrano? Don Belgrano era un hombre débil en algún punto en su salud, con muchos problemas. Aunque vivió hasta los 44 años, que para esa época no es poco. Uh-huh. Pero bueno, ha padecido varias enfermedades. En realidad hay un origen en todo esto de la historia que hizo el general Mitre, que probablemente para comparar entre San Martín y Belgrano hizo las dos biografías de estos dos grandes próceres. ¿Son serias? Sí. Pero Mitre era un político. Uh-huh. Entonces, bueno, de Belgrano solía presentar una imagen más débil del padre de la patria, que también tuvo sus enfermedades. Pero de las enfermedades de San Martín, Mitre hablaba poco. Lo cierto es que hoy se sabe que padeció varias enfermedades. Ajá. Entre ellas sífilis, paludismos, problemas reumáticos, problemas estomacales, sífilis, paludismo, en los lagrimales, y casi todo eso lo tuvo a partir de 1812, cuando estuvo a cargo del Ejército del Norte, con reveses y triunfos como los de Salta y Tucumán, y reveses como los que a veces sabemos de memoria desde la escuela, las de Vilcapugio y Ayohuma, digamos, ¿no? Es decir, el Ejército del Norte trataba de derrotar a los españoles que venían de Bolivia, desde lo que se llamaba el Alto Perú, uh-huh. Y era algo muy difícil esa cuesta arriba. Por eso San Martín hizo lo que hizo, pasó a Chile y de ahí al Perú y los atacó desde otro lugar, digamos. O sea, más allá de que Belgrano tuviera más o menos pericia, ese era un camino extremadamente difícil, derrotar a los españoles por esa vía. Y en ese sentido muchas veces logra mucha admiración Belgrano, porque Belgrano era un tipo intelectual, era economista, era un tipo... Sí, le tenía la vaca atada un poquito, ¿no? Era un tipo de clase media, digamos, no tenía por qué meterse en tantos despelotes. Eso sí, era hijo de comerciantes, no sé si tanta vaca atada, bueno, pero un tipo... pasar, sí. Sí, claro. Y murió, como se sabe, es uno de los símbolos porque murió bastante pobre, porque muchos, en la época de esas guerras de independencia, los sucesivos gobiernos porteños, que eran débiles, tampoco tenían demasiados recursos para mandarles a los ejércitos, desde la paga de los soldados hasta el aprovisionamiento de los ejércitos. Y la práctica y la orden era... ir capturando, proveyéndose, como confiscando, y Belgrano daba pagarés a su costo, en vez de confiscarle las cosas. Y la salud endeble, la salud física, porque bueno, acá también está bueno ver cómo la salud es un proceso de construcción integral, ¿no? Donde hay otros factores, ¿no? Porque aparentemente, físicamente, el hombre tenía problemas biológicos y problemas concretos, pero bueno, había una cosa
de un ideal, había una cosa de un objetivo a cumplir, que de alguna forma soslayó, digamos, todos sus problemas físicos, porque es difícil pensar un hombre con sífilis, con paludismo, con enfermedades reumáticas, con problemas en los lagrimales, que haya hecho todo lo que hizo Belgrano. Sí, algunas de estas cosas fueron sucesivas, efectivamente. Él, sobre todo cuando tuvo problemas de la vista y cuando empezaron sus problemas estomacales, pudo haber pedido licencias, de hecho se la otorgaron y él la desechó para seguir al frente del ejército. Es decir, habían ideales patrióticos, hay que creérsela y hay que ser un militante por la patria de aquellos para llevar, sin tener la preparación militar como la que tenía San Martín, poder llevar adelante una lucha en condiciones a veces de inferioridad, sobre todo con el ejército del norte frente a los españoles, en medios de guerras civiles, con tensiones que a veces le boicoteaban desde Buenos Aires los fondos. Muy boicoteado, muy boicoteado por Buenos Aires, ¿no? Sí, era un problema cada Bueno, no era un pecho frío Belgrano, era un tipo que iba al frente a pesar de todos sus problemas de salud. Tenía un apodo feo. ¿Cuál? A ver. Los soldados le decían Cotorrita. Cotorrita. Porque por tenía la voz. Una voz aflautada, claro. Verde y andaba de aquí para allá pasos apresurados. ¿Cómo apresurados? Siempre se han hecho bromas sobre la sexualidad de Belgrano, ¿no? Bueno, discriminatoria, pero a ver, era sobre la vida privada de él, digamos. Bromas sin sustento, porque era bastante mujeriego el hombre, de bastante éxito con las mujeres, y así contrajo la sífilis en Europa, por ejemplo. Tiene una mujer muy jovencita, ¿no, Belgrano? Sí, tiene una mujer muy joven, ahora no recuerdo el nombre. 14 años tenía. Que conoció en Tucumán, algo que era normal en esa época. ¿Y por qué dejó de ser así, digamos? Porque, doctor, no por los 14, digo, pero me refiero, ese es el hiperracionalismo freudiano del siglo XX, que rompió esa cosa que había en el siglo XIX, donde no había las diferencias de las edades, digamos. San Martín también era un hombre que tenía mujeres jóvenes, los próceres tenían todos mujeres muy jóvenes y nadie se cuestionaba. Bueno, está bien, digo, las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado. Pero ¿para bien o para mal? Depende en para ese quién. aspecto, en ese aspecto. Y a mí me parece que 14 años no, bueno, pero hay que ver. Niña. Sí, está bien. Hoy. Okay, hoy. Sí, hoy, lógicamente, digo, hoy, no son los mismos. Hoy uno de 30 años es un niño. Exacto. Mi abuela vino con sus hermanitos viajando de Turquía hacia Buenos Aires, con sus hermanitos a su cuidado. ¿Y no lo rechazó? ¿Y no tenía tracoma? ¿El profesor no tenía tracoma? No, no venía de Rusia. Vio cómo aprendo sus clases, ¿no? Muy bien. La tracomatosis. Y eso no es un ejemplo hipotético, es un ejemplo real. Quiero decir, antes las mujeres tenían, y los jóvenes también, los hombres también, responsabilidades, que hoy la adolescencia se alarga tanto. Se prolonga tanto, 30 años y están jugando a la PlayStation. Es la verdad. Bueno, en el caso Belgrano a los 30 años estaba luchando con los realistas, tenía una esposa de 14 o de 16 y tenía sífilis, tenía todo y le pegaba para adelante. Ahora la adquirió en Europa. Ahí no sé, doctor, ¿sí? ¿Cuánto dura una sífilis que no ha sido tratada? Bueno, puede durar años, porque hay distintas etapas, digamos, se va empeorando, hay distintas fases de la sífilis, primaria, secundaria, terciaria. Yo no sé de qué murió, digamos, la causa de muerte, ¿cuál fue de Manuel Belgrano? Neurológica. Insuficiencia cardíaca. Ajá. Cardíaca, se supone. Puede ser por la enfermedad reumática, puede ser una. Claro. Puede ser una. Reumática. Sí, puede ser que la enfermedad reumática le haya obstruido una de las válvulas cardíacas y eso lleva a la insuficiencia cardíaca. Puede ser. Un anatomopatólogo dedicado a cuestiones de historia y hace poco hubo un ateneo en el hospital italiano de varios médicos con el colega Felipe Piña.
en donde trataron este tema, y ahí la mayoría de los médicos hablaban de una insuficiencia aórtica o combinada de origen reumático también. Claro, una fiebre reumática seguramente. Bueno, Galante, muchísimas gracias por esta columna, este aporte, de recordarnos a Belgrano, ese prócer, un patriota que no era pecho frío como algunos Además, muchachitos tenía un de enorme ahora. corazón. Y que tenía... La paradoja final, que siempre me quedo para Siempre te quedas, ¿eh? siempre me queda No podés con tu genio, es como el escorpión. A ver. Bien, pero no llegó a los 8. Sí, es así, Donato. Sí. El médico que hizo la autopsia, Sí. escribió así su corazón, que hoy le llamarían corazón de buey. Era de un volumen que pocas veces se encuentra en las investigaciones anatómicas. Experimenté, decía el médico, un deseo vehemente de separarlo y prepararle para estudiarlo. Lo propuse a la persona que concurrió conmigo, a la familia, lo desaprobó, ¿no? Y no hallándome autorizado por la familia, abandoné con sentimiento los restos de este ilustre y experimentado patriota. Bueno, muy buen final, muchísimas gracias. Y bueno, nos veremos en el próximo programa de Chequeo General con esta columna de Historia y Salud.